El siguiente tema es acerca de las restricciones miofaciales del miembro inferior. Dentro de la inducción miofacial en las restricciones transversas de la fascia plantar, aquí el objetivo va a ser liberar estas restricciones de la fascia. El paciente se encuentra en decúbito supino, acostado en la camilla. Nosotros nos colocamos de pie al lado de la zona que vamos a tratar y la técnica va a consistir en que con ambas manos sujetemos el pie del paciente a nivel del arco transverso, haciendo contacto con los pulgares sobre el dorso del pie y sobre las articulaciones metatarsofalángicas. Con las articulaciones interfalángicas proximales de los índices los vamos a flexionar sobre la planta del pie. Posteriormente vamos a tratar de separar nuestras manos entre sí, realizando una tracción hacia afuera al mismo tiempo y manteniendo la presión sobre el pie en los pulgares e índices en forma de un alicate. Aquí todas las acciones mencionadas se deben realizar al mismo tiempo, aplicando la fuerza de manera tridimensional. La aplicación de esta técnica debe durar un mínimo de 3 a 5 minutos y hay que vencer pacientemente pues todas las barreras consecutivas de restricción. Dentro de las lesiones de pierna, las restricciones miofaciales del compartimiento anterior se producen con frecuencia en los deportistas de fin de semana o que se esfuerzan demasiado sin estar acostumbrados a un tipo de entrenamiento. Aquí el dolor puede ser muy intenso, a veces inhabilita totalmente a la persona para la práctica de la carrera. Aquí las restricciones del compartimiento están relacionadas con las actividades deportivas de carrera y marcha rápida, especialmente si se realizan sobre superficies rígidas. Aquí el dolor aparece sobre el borde interno de la tibia y por lo general va a afectar el origen del músculo tibial posterior. En casos extremos, la tracción hasta este punto puede causar una fractura de la tibia o consecuencia de un prolongado y repetitivo estrés mecánico. Dentro de la inducción facial al tríceps sural, el objetivo pues va a ser liberar esta fascia. El paciente se encuentra en decúbito prono en la camilla y nosotros de pie al lado que vamos a tratar. Aquí también va a ser por fases la técnica. En la A, el terapeuta va a colocar su mano caudal sujetando la masa muscular del tríceps sural cerca del tendón de Aquiles. Con la otra mano vamos a tomar la masa del tríceps a nivel de la restricción. Vamos a realizar, mientras la mano caudal sostiene de manera firme el músculo, la otra mano va a realizar un deslizamiento transverso. La mano no debe deslizarse sobre la piel, sino mantenerse junto a ella, pero la aplicación del deslizamiento transverso se puede repetir de entre 7 a 15 veces en diferentes sitios y a lo largo del recorrido del músculo, lo que va a facilitar pues una ubicación exacta en el punto de restricción. Dentro de la fase B, el terapeuta va a fijar la masa del tríceps con ambas manos, va a ubicar el punto de restricción abrazando al músculo con los pulgares y va a realizar con ellos un deslizamiento transverso, tratando de aplicar una presión progresiva según el grado de dolor que presenta el paciente. Aquí se puede actuar sobre una zona muy reducida. Aquí la liberación de la fascia de los músculos gemelos y del sóleo va a permitir aumentar la flexibilidad, incrementando la amplitud de la dorsiflexión, que con frecuencia puede estar disminuida por el uso inadecuado o por una posición prolongada de pie. Entonces aquí vemos la aplicación de las técnicas. En la fase S, aquí para realizar esta técnica el paciente se encuentra en decúbito prono y debe flexionar la rodilla a 90 grados. El terapeuta se sienta sobre la camilla en el lado en que se va a tratar y a continuación los 4 dedos de ambas manos van a ejercer una presión de adentro hacia afuera en el espacio entre los dos gemelos. Aquí debe mantenerse de 3 a 5 minutos y debe realizar pequeños movimientos de estiramiento con los dedos, según la dirección de la liberación. Aquí los pulgares no participan directamente en la técnica, pero pues nos van a funcionar como para estabilizar o para mantener esa simetría y que ambas manos pues estén en sincronía.
Para la inducción de la fascia del cuádriceps, el objetivo es liberar la fascia, permitiendo ampliar el espacio necesario para una contracción eficaz. Aquí el paciente se encuentra en decúbito prono, el terapeuta se encuentra de pie en el lado que va a tratar. Aquí también va a ser por varias fases. En la fase A, el terapeuta va a colocar la mano caudal por encima de la rodilla sobre la masa del cuádriceps. La otra mano la coloca sobre la masa del cuádriceps en el lugar de la restricción y manteniendo firmemente la presión con la mano caudal, el terapeuta realiza un deslizamiento transverso sobre la masa de este músculo. Aquí la mano no tiene también que deslizarse sobre la piel y la presión se tiene que realizar contra el fémur o la dirección del movimiento va a ser de adentro hacia afuera. En la fase B, algunas situaciones, al detectar algún tipo de restricción en sentido vertical, el movimiento se puede realizar con ambas manos en dirección cráneo-caudal, ejerciendo con ellas al mismo tiempo presión sobre el fémur y el movimiento debe realizarse con mayor fuerza. Dentro de la fase C, una vez eliminadas las técnicas anteriores de las restricciones superficiales, se procede a una aplicación de la técnica de manos cruzadas. Aquí colocamos nuestras manos previamente cruzadas sobre toda la masa del cuádriceps, de tal modo que una de ellas se encuentre situada justo por encima de la rótula y la otra sobre el tercio superior del muslo, y posteriormente continuamos a la aplicación de técnica de manos cruzadas. Aquí, considerando que el cuádriceps es el único músculo extensor de la rodilla, cualquier restricción miofascial puede producir cambios en la eficacia de la mecánica de esta articulación. Y aquí vemos la fase A, la B y la C. Dentro de la inducción de la fascia del cuádriceps, el objetivo va a ser liberar todas las restricciones miofasciales. El paciente se encuentra en decúbito supino, nosotros de pie al lado de la zona que vamos a tratar, y vamos a colocar las dos manos sobre la masa del cuádriceps, de tal modo que la mano craneal se encuentre sobre el tercio superior del muslo y la mano caudal sobre el tercio inferior. Aquí en las fases, en la A, vamos a ejercer todo el tiempo la presión hacia el fémur. Vamos a realizar un deslizamiento de la masa muscular del cuádriceps hacia afuera, manteniéndola durante 90 a 120 segundos. Aquí no se deben deslizar las manos sobre la piel ni permitir la rotación de la extremidad inferior que se está tratando. Y al finalizar la fase, pues regresamos a la posición neutra. En la B, sin modificar la posición inicial de las manos, aplicamos el mismo procedimiento, pero aquí realizamos un deslizamiento hacia adentro siguiendo los mismos pasos. En la C, la liberación del área suprarrotuliana, colocamos una de nuestras manos por encima de la rótula y la otra sobre el tercio inferior del cuádriceps y utilizamos la técnica de manos cruzadas ejerciendo una presión tridimensional de 3 a 5 minutos. En la D, la liberación del área infrapatelar o infrarrotuliana, vamos a colocar la mano craneal sobre el tendón rotuliano ejerciendo una presión hacia arriba y la mano caudal colocada en la fosa poplitea va a ejercer una tracción hacia abajo. La presión debe mantenerse también durante 3 a 5 minutos y en la fase E, si el dolor dificulta la fase D, con que presente el paciente un dolor muy intenso, vamos a colocar una mano debajo de la fosa poplitea y la otra encima de la rótula sobre el tercio inferior del recto anterior. Y aquí veríamos la A, la B y la C. Aquí las restricciones de los 4 bastos del cuádriceps van a constituir uno de los principales hallazgos en la evaluación miofacial de esta zona. Las alteraciones de la estabilización del tobillo, los problemas del compartimiento anterior de la pierna, la gran mayoría, los femororotulianos, pueden ser a consecuencia o se puede dar más adelante una condromalacia, los cuales pues, se relacionan con el desequilibrio facial del cuádriceps. La fase D y la E. La inducción miofascial del tensor de la fascia lata, el objetivo pues va a ser liberar las restricciones del tensor de la fascia lata. El paciente se encuentra boca arriba, sobre el lado contrario
del que se va a tratar. Las caderas y rodillas deben estar ligeramente flexionadas y nosotros nos colocamos detrás del paciente. En la fase A vamos a colocar ambas manos sobre la masa del tensor de la fascia lata y ejercemos con los pulgares una presión en dirección al cuádriceps. Esta presión debe mantenerse durante 3 a 5 minutos. En la fase B, manteniendo las manos en la misma posición, vamos a ejercer con una de ellas una presión hacia el cuádriceps y la otra hacia la zona de los isquiotibiales. Y en la fase C, vamos a colocar la mano craneal sobre la articulación coxofemoral y con la mano caudal vamos a realizar un deslizamiento longitudinal sobre el tensor de la fascia lata en dirección cráneo-caudal. Aquí el movimiento lo repetimos de 3 a 7 veces y sería de esta forma. Para la inducción miofascial de los isquiotibiales, el objetivo va a ser eliminar todas las restricciones y aumentar la flexibilidad de estos músculos. El paciente se encuentra en decúbito supino. Nosotros nos colocamos sentados en la camilla del lado que vamos a tratar y mirando al paciente. Aquí el paciente apoya la pierna que se va a tratar manteniéndola flexionada aproximadamente a 90 grados sobre el hombro del terapeuta. El terapeuta va a abrazar con sus manos el muslo, colocando los pulgares sobre el tercio inferior de los isquiotibiales y efectuando una presión desde adentro hacia afuera, deslizando las manos lateralmente y realizando un movimiento en forma de semicírculo. Aquí al terminar el primer movimiento vamos a regresar con los pulgares a la línea media y repetir el movimiento de 3 a 5 veces, iniciándolo 1 centímetro más abajo de cada movimiento consecutivo. Y sería de esta forma. Aquí en otra técnica el paciente se encuentra en decúbito prono, nosotros de pie al lado que vamos a tratar y vamos a colocar una de nuestras manos transversalmente sobre el tercio superior de la cara posterior del muslo y estabilizamos con ella el punto de origen de los isquiotibiales. Aquí la otra mano se coloca en posición prona y realiza a lo largo de la cara posterior del muslo realizando un movimiento transverso y sería de esta forma. Otra es la contrapresión que se va a efectuar sobre la tuberosidad ciática. El terapeuta realiza la técnica con el dedo índice reforzado por el medio y con sus articulaciones metacarpofalángicas o incluso con el codo. Si lo hacemos con los dedos o lo hacemos con los nudillos o incluso con el codo. Y sería todo. Gracias.